Hola, mi nombre es Vladimir Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día, cada semana, una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a este estudio, que es el segundo del segundo libro de la Biblia. Esta porción se llama Vaera, que es decir, fui visto, y comprende desde el capítulo 6 y versículo 2 hasta el capítulo 9, versículo 31, y es la que nos narra las plagas, la que nos narra las plagas de Egipto. De hecho, este es nuestro tema de hoy, el juicio, la primer plaga. Como siempre, a mí me gusta iniciar con un breve repaso e ir de una vez al punto. Así que recordamos que el año pasado vimos el tema el pacto y la serpiente, en el cual recordábamos el pacto central de la escritura, que fue el que Dios le dio a Abraham, y que la mejor forma de conectar cuando encontremos esta palabra Brit, o sea, lo que traducen como pacto, es testamento, porque sobre todo cuando está en función de Dios al hombre. Y en segundo lugar, porque de este se desprenden todos los demás testamentos, promesas que Dios ha dado, como por ejemplo a los sacerdotes, a los levitas, y a David y algún otro que Dios le dijo: te voy a dar mi Brit o te voy a dar mi testamento. La relación con la serpiente fue que cuando Aarón toma su vara y se convierte en serpiente, esta vara que representa al Mesías se comió a las varas de los encantadores de Egipto. Vamos a tomar la lectura entonces a partir del versículo 14 del capítulo 7, porque nuestra intención es hacer una lectura verso a verso y descubrir qué es lo que este manual de discipulado tiene para nosotros los creyentes del siglo XXI. Así que le invito a ir conmigo. Dice el versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón es pesado y rehúsa dejar ir al pueblo. Esta palabra es importante porque explicarla bien, porque no sale la palabra duro, no sale la palabra necio o endurecido, sino que sale la palabra kabed, o sea, la palabra que sabemos se traduce como peso. Y es un adjetivo que la escritura da al corazón de Faraón, que es un adjetivo absoluto. Es decir, su corazón es absolutamente pesado y ya llegó a un punto en donde nada le va a cambiar. Pero es que de todos modos tiene que haber un desarrollo, de todos modos tiene que haber un testimonio, de todos modos Dios tiene que dejar plasmada su justicia y tiene que advertirle. Pero él ya está en un momento de su vida en donde esta vida ha decidido definitivamente por seguir al pecado, pues simple y sencillamente ser humano, es decir, darle la espalda a Dios. Y hemos enseñado en otros estudios, pero no está de más recordarlo acá, que el corazón de Faraón tuvo tres estados, es decir, no siempre estuvo pesado. Y repito, pesado quiere decir que no tiene una vuelta atrás. La primera palabra es la palabra hazak, que quiere decir rebelde, es un corazón rebelde, pero todavía está abierto al diálogo. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero platiquemos y de todas maneras yo te voy a probar que no estoy de acuerdo. Y es lo que han traducido como dureza. Lamentablemente, estas tres palabras las han traducido como dureza, pero esa es la primera palabra, hazak, y la volveremos a ver en la cita que veremos hoy. La segunda palabra es la palabra kazá, y esto ya es una rebeldía y una cerra, estar cerrado al diálogo. Esta persona, simple y sencillamente, cuando llegó a este estado, Faraón no quería dialogar ya más y todavía no actuó sobre las decisiones que iba a tomar, pero él ya no quería dialogar nada más. Y en tercer lugar está la palabra que aparece acá, que es la palabra kabod, kabed, que quiere decir
pesado, sin retorno, que es ya donde el corazón del faraón está. Pero repito, Dios, por lo justo que es, tiene que llevar el mismo proceso para que él se dé cuenta que va a estar convicto, que va a ser convicto debido a su mismo corazón. Esta palabra es muy curiosa, porque por ejemplo se usa muchas veces en función de Dios, o sea, por eso no la traducimos como dureza, porque no es dureza. De hecho, cuando habla de Dios, se lo traduce como gloria. El kabod de Dios es lo que se traduce como la gloria de Dios. Y tiene la misma connotación, es decir, el peso de Dios, el peso de su unidad, el peso de su magnificencia, lo grande que es, lo incomprensible que ninguno de nosotros soportaría con esto, que no hay alguien más influyente que Él y que precisamente es tan pesado que atrae a todo así, para que todo dependa de sí. Otro ejemplo de cómo se usa esta palabra, y lo digo siempre para que tengamos esta claridad, lo podemos encontrar en el capítulo 13 de Génesis cuando Abraham viene de regreso de Egipto y las Biblias han traducido que Abraham era riquísimo. Bueno, esta palabra, riquísimo en bienes, esta palabra es kabed, también es pesado. Y tiene que ver con un énfasis positivo en el caso de Abraham, porque Dios lo había colmado de bienes, por lo tanto era pesado. Quizás no habría otro hombre en Canaán tan rico como él y por eso se lo refiere de esta manera. Sin embargo, en el caso de Faraón, que es el que nos compete acá, es un corazón duro más allá de cualquier posible cambio. Es decir, él no puede cambiar a menos que Dios intervenga. Y esto tiene que ver con el estado del corazón del hombre. Es que el hombre no puede cambiar por sí mismo, a menos que Dios intervenga independientemente de cuál sea el estado en que esté. Por eso es que cuando Dios llama a alguien, Él es el que hace la obra, Él es el que hace el convencimiento. Y por eso es que vemos que el Evangelio lo enseña también cuando dice que Él convencerá al mundo de pecado. Es decir, de que sí hemos pecado. Seguimos la lectura en el verso 15 después de haber hecho esta explicación. Dice así. Ve por la mañana al faraón cuando salga al río. Ponte frente a él, a la orilla del Nilo, toma en tu mano la vara que se transformó en serpiente. Primero que quiero decir es que no, la Biblia usa el nombre de río como una distinción de este, así que río y Nilo en este momento son sinónimos. Lo segundo es que Faraón tenía la costumbre de salir al río muy temprano. Por eso dice Baboker, es decir, en la mañana cuando está destacando el alba, de ir al río temprano porque él hacía en ese momento dentro del río sus necesidades fisiológicas debido a que, como había vendido que él era un dios y los dioses no tienen ese tipo de necesidades, él tenía que esconderlo. Claro, esto siempre se hace con el acompañamiento de otras personas que veremos en unos momentos. Pero el punto es que él ha vendido que es un dios y por lo tanto su pueblo no puede enterarse que él, como humano que es como todos nosotros. Sin embargo, Dios, que sabe esto, envía a Moisés y Abraham para que él conecte que no es Dios, pero repetimos, su corazón está kabod. También vemos que se les pide llevar la, la vara, que es una representación del Mesías. Y no está de más repetir que cuando vamos a enfrentar el mundo hay que hacerlo de la mano del Mesías, de la mano del Evangelio, de la mano de la palabra del Mesías. Versículo 16 dice, y dile, el Señor, el Elohim de los hebreos, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Y llama muchísimo la atención que diga el Señor, es decir, el Yud Hei Vav Hei, el nombre que se ha traducido como Jehová, el Elohim, y aquí están los dos grandes nombres que hacen referencia a Dios. La primera es Elohim, o sea, Dios, como el atributo de la justicia, pero aquí quien está hablando es el Señor, es decir, el Yud Hei Vav Hei, el YHWH, que no es más que la característica propia de Dios de la justicia. Por lo tanto,
Él está diciendo, el juez del universo, uno mayor que tú, uno sobre quien está sobre todo, o el que está sobre todas las cosas, él es el que está llamando a este pueblo y yo quiero que vaya al desierto y me sirva a mí. Ellos ya no te van a servir a ti, ellos me van a servir a mí. Es un desafío entre el Dios Todopoderoso reflejado o proyectado, es decir, desde su atributo de justicia a un autodenominado Dios, a un personaje que ha vendido, que es divino. Y lo que le está diciendo es, mira, ellos no son tus siervos, ellos son los míos. Por lo tanto, yo te estoy ordenando, no es una sugerencia, te estoy ordenando que los sueltes, pero el faraón tiene su corazón muy duro y Dios le está dando la palabra y es así como vive el mundo. Dios ha dado su palabra que está en la Biblia, que está escrita y el mundo se resiste a ella. Y la diferencia con nosotros, y por eso es que es la evidencia de un verdadero creyente, es que cuando Dios nos dio su palabra, Él cambió nuestro corazón, Él circuncidó nuestro corazón con respecto de su palabra, con respecto de sus mandamientos. Y por eso nosotros, aunque al conocimiento o a la razón humana no le parezca lo mejor, nosotros nos regimos bajo la palabra de Dios escrita, lo que Él ha dicho. Leemos el verso 17. Así ha dicho el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. Está hablando desde el atributo de la justicia. No podemos enfatizar esto lo suficiente. He aquí, con la vara que tengo en mi mano, golpearé las aguas del río, y éstas se convertirán en sangre. Verso 18. Luego dice, el gran pez, o el banco, no blanco, banco, que en el río morirán. Es decir, que están en el río, en hebreo original, se da por entender el verbo ser o estar, no está cuando se usa en presente. Y luego dice, el río apestará a raíz de esto y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y ahora vemos el juicio. Él va a hacer una demostración de quién es el juez del universo, de quién es el que está por sobre todas las cosas. Y el engaño de Faraón va a ser que él piensa que sus encantadores también pueden hacer lo mismo. Dios entonces va a usar eh, un elemento conocido a Faraón como lo es el río, del cual depende para comer, para regar, para vivir e incluso para hacer sus necesidades fisiológicas. Sin embargo, en este momento no habrá un humano que muera. Al contrario, se dice que los peces que están en el río morirán. Y yo lo he querido traducir literal y por eso le traduje la palabra como el gran pez. La palabra original es Dagá y Dagá hace una referencia a dos cosas, o bien a un gran pez como el que tragó en la parábola de de Jonás, el que lo tragó, el pez que lo tragó, la daga, o bien a un banco de peces, de muchos peces que están allí. Em, Esto es muy importante porque la palabra plural para pez, o sea, peces en castellano es dagim, pero aquí dice daga, y puede referirse o a un gran pez que está con muchísimos huevos a punto de ponerlo, o puede referirse a un banco de peces. Yo quiero decir que lo que Dios estaba intentando que él conectara es que el banco de peces donde estuviera, para que lo supiera, él iba a acabar con ellos y no tendrían los egipcios una forma de pescar ya más. Versículo 19, perdón, sigue diciendo. Y dijo también a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, nuevamente la vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Y ahora no solo sobre el río, y mire usted esta extensión, sobre sus ríos, otros ríos, sobre sus canales, aquellos que vienen del Nilo, sobre sus estanques, aquellos que han juntado con la lluvia, que han juntado, aunque en Egipto no es que hubiera tanto, bueno, sí en el Alto Egipto, y sobre todos sus depósitos de agua, y ellas se convertirán en sangre. Y luego mire lo que dice la siguiente oración. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto.
hasta en los baldes de madera y en las vasijas de piedra, es decir, los que estaban como las cubetas, los recipientes de agua que estaban en las casas, también se iban a convertir en sangre. Esto era un juicio de una forma muy interesante para el agua o las aguas que están en Egipto, que son una fuente de vida, y eso tenemos que tenerlo claro. El agua es vida. Por lo tanto, Dios estaba poniendo en una posición de aprietos a Faraón y él no podría justificar o detenerlo de manera alguna. Y el mensaje implícito es, en el juicio es, Dios es el que da la vida, pero Dios también es el que puede quitar la vida y el Evangelio nos ha enseñado que no temamos de quien pueda poner la garganta en el sepulcro, sino del que tiene el poder para enviarlo a la perdición eterna, que el poder le pertenece a Dios. Entonces, este juicio tiene un alcance, y el alcance es toda la tierra de Egipto. Pero esto, y hacemos la referencia porque en estos días hemos estado estudiando Apocalipsis, paralelo a este estudio, incluiría la tierra de Goshen en donde habitaba Israel. Es decir, Israel también tendría estas incomodidades. Ya veremos cuál fue la salida que Dios dejó. Pero Israel tuvo que bregar con ello. Por eso es que Apocalipsis, cuando habla de las plagas, dice las postreras plagas. Y lo hace refiriéndose a que aquí en Éxodo, aquí en Shmot, cuando empieza la cuarta plaga, se dice, esta no afectó a Israel. Y esto tiene que ver con un tiempo específico, en primer lugar, en el tiempo de Moisés y de Aarón, pero también con nosotros a futuro, porque las últimas 7 plagas no van a afectar de manera alguna a los que han creído en el Mesías. Y ahora estoy parafraseando el capítulo 15 y el capítulo 16 de Apocalipsis, los cuales le invito a sintonizar en nuestros estudios. Entonces, el punto, y volviendo al momento histórico de Egipto, es que hasta en los baldes de agua, las cubetas de madera que contenían agua, estos se convertirían en sangre. Ese fue el juicio que Dios le dio. Vemos ahora el versículo 20. Dice así: Moisés y Aarón hicieron como les mandó, como les ordenó. Le puse una traducción alterna aquí y voy a explicar por qué el Señor, es decir, el atributo de la justicia, el que estaba dando el juicio sobre Egipto. Alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo delante del faraón, como testimonio a él, hemos de decir, y de sus servidores, es decir, de sus cómplices en este engaño que tenían a todo el pueblo de Egipto, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Y aquí no es otra cosa más que una demostración de cómo es que funciona esto que en el Evangelio, es decir, en los libros de Mateo, Apocalipsis, han llamado fe, pero que el término más correcto es fidelidad. Ellos no es que pusieron a clamar, ellos no quisieron un acto profético, ellos no es que dijeron queremos hacer un milagro, no. Ellos simple y sencillamente siguen una directriz de Dios, siguen una educación de Dios, la cual, no me canso de repetirlo, Dios encapsuló y dejó para nosotros en su palabra, en sus mandamientos, en todo lo que la Biblia contiene. Por lo tanto, la vida del creyente no es otra cosa más que volverse a los caminos de Dios en función de lo que Dios ha escrito en su palabra de qué hacer. Nada tenemos que estar haciendo con decretar y ordenar y ese tipo de cosas que, malentendiendo el Evangelio, muchos se aprovechan incluso para defraudar dinero a otras personas. No tenemos que hacer algo con eso, sino que la obediencia a los mandamientos. Claro, cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos una montaña que haya de moverse, por supuesto, es amparado en la fidelidad de Dios, que Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo. Pero es que este no es un ejercicio eh, mental de creer, de confianza, sino es que Dios es el que separa y les dice a ellos qué hacer. Y así como les está diciendo a Moisés y a Aarón qué hacer, así en su palabra nos ha dicho qué hacer. Por eso es que la palabra, el verbo, cuando dice les mandó, yo traduje ordenó
porque, pero no como una, eh, no como un mandamiento, sino como un orden distinto de las cosas. Miren, el orden que ustedes van a tomar a partir de aquí es este y esto. Ellos lo conectan y solo lo siguen, solo lo emplean. Y el orden hoy en día es ir a su palabra y cumplirla, guardarla. Entonces, también esto queda registrado frente a Faraón. Faraón no tendrá duda de que el Dios de los israelitas, de los hijos de Israel, que aplicándose aquí desde su perspectiva, desde su atributo de la justicia, está trayendo esto sobre él, no tendrá duda que es él el que lo ha causado. Pero repetimos, hay un engaño siempre de Satanás. Y esto también queda claro para aquellas personas que son sus cómplices en este momento, que son sus siervos. Verso 21 dice, los peces, es decir, la daga, que es lo que hemos mencionado, que había en el Nilo, murieron. Y esta fue la consecuencia. El Nilo lo apestaba, por supuesto, a muerte. De modo que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre, como había dicho Dios, en toda la tierra. Dos cosas interesantes de este versículo. En primer lugar, no podían beber del río, pero también es que la tierra apestaba a muerte en todo Egipto. Y repito, esto también ha ocurrido donde estaba Israel, pero los únicos que no pudieron beber inmediatamente fueron los egipcios, porque Israel, por causa de un milagro de Dios para ellos, no, que no se menciona en este momento, ellos sí tuvieron acceso a beber. Eh, Vamos al versículo 22, dice así. Quizás, y antes de leer el versículo 22, que es el que compete, me gustaría recordar lo que ha dicho el Evangelio en el capítulo 7, versículo 36 de Hechos, en donde Esteban, que ahora está hablando con los descendientes de la tribu de Judá, les dice, este hombre, refiriéndose a Moisés, los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto. Y es que el prodigio y las señales que Dios siempre preservó a su pueblo. Y luego habla del mar y el desierto por 40 años. Leamos ahora sí el versículo 22. Dice sí, pero los magos, y yo le coloqué ahí que quiere decir mago, hechicero de Egipto, hechiceros de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, dice esta versión, pero eh, hemos de entenderlo como que se quedó duro. Es decir, Dios no hizo nada y no los escuchó a ellos tal y como el Señor lo había dicho. La palabra magos, que es la primera que quiero comentar, es la palabra hartom. En hebreo se refiere a una especie de engravado que se hacía en paredes y que eran las personas que trabajan, por ejemplo, escribiendo el zodíaco. El zodíaco es una interpretación de los cielos, hechicera, adivinación, que se popularizó, que se originó en el Egipto. Y esto ha quedado registrado en la arqueología. Ellos grababan sus predicciones, especialmente viendo al cielo. De hecho, de acá es donde viene el asunto del horóscopo y el tipo de hechicería. Es decir, estas personas no eran magos, estas personas eran hechiceros. Y sus encantamientos, la palabra encantamiento es muy curiosa, tiene que ver con ocultar algo, con algo oculto, como quien dice, mira, solo yo tengo esta verdad, solo yo puedo decirte, y esto es algo que llama mucho la atención. Sin embargo, es lo mismo, es el zodíaco, es la interpretación de la hechicería. Y cuando el faraón ve que esta gente tuvo la capacidad de hacer lo mismo, y nos preguntamos cómo. Eh, y, y creo yo que es importante señalar que para tomar agua, los egipcios empezaron a cavar pozos. Y creo yo que de alguna forma trajeron agua a Faraón y esta gente pudo hacer lo mismo. Pero era desde una perspectiva del maligno y repito, esto ocurre en las primeras tres plagas. Y luego nos dice cómo actúa Dios y cómo responde a esta dureza. Pero no nos cansamos, perdón, de decir que el corazón de Faraón es como el corazón de cualquier humano. Si Dios no interviene, se va a quedar duro.
Versículo 23 dice, después se volvió Faraón y entró a su casa. Es decir, hay un desplazamiento del río, de la ribera del río, y entra a su casa y no quiso prestar más atención a todo el asunto. Como que él estuviera diciendo, bueno, si ellos pueden en todo, es por mí. Si estos hechiceros pueden hacerlo, bueno, es por mí y entonces todo está bajo control. Y aquí es donde muchas veces nuestras realidades, cuando desobedecemos a la palabra de Dios y no vemos una consecuencia, o cuando desobedecemos la palabra de Dios y de todas maneras las cosas nos salen bien, pensamos, bueno, no hay castigo. Bueno, no lo sé, pero quizás estamos engañados al igual que Faraón y quizás estamos partiendo desde el mismo punto. Es decir, un corazón duro, un corazón que no está transformado por Dios. Y yo creo que esto es algo que tenemos que evaluar. Y esto es algo que tenemos que pensar, sobre todo si decimos llamarnos seguidores de Dios, seguidores de Jesús. El versículo 24 y 25 los leemos ya para aterrizar y para cerrar este capítulo. Y a todos los egipcios, dice el 24, hicieron pozos alrededor del Nilo para beber, porque no podían beber las aguas del Nilo. Verso 25. Y se llenaron 7 días después que el Señor golpeó el Nilo. Ahí ponen se llegaron, se cumplieron, en fin. Pero quiero hacer el siguiente comentario. Lo primero que vemos es un intento de los egipcios de sobrevivir, porque sin agua es difícil. Dios todavía no ha decidido acabar con la vida de ninguno de ellos, por lo tanto, Él lo permite. Esa gente tuvo que ingeniársela para conseguir nuevas fuentes de agua. Pero de todas maneras, había un fenómeno innegable y había un testimonio de que el Yud-Heh-Vav-Heh, el Señor, el atributo de la justicia de Dios, ahora está enfrentándose, ha empezado el enfrentamiento contra la deidad de Faraón que se decía que el Nilo existía por él. Y esto es importante porque dejará en primer lugar, un testimonio. Y este es el comentario que queremos hacer. Dios sigue gobernando como Él lo dejó. En este es un momento importante porque Él mismo se ha tomado el atributo de venir y hacer un juicio sobre tal eh, imperio para cumplir su promesa. Y esto nos dice que Dios está dispuesto a cumplir su promesa. Y claro, Él se lo ha dicho a Abraham. Dentro de 430 años van a salir de ahí, van a regresar acá con grandes victorias, con grandes exhibiciones. Una plaga, entonces, o un juicio, no es algo que debamos de temer, sino es algo que entendemos tiene que ver con Dios cumpliendo su promesa a su pueblo, a los que estamos en pacto con Él. El versículo 25 también tiene una enseñanza muy importante para nosotros, porque nos dice que se llenaron los días, se llenaron 7 días después, es decir, se cumplieron. Y el número 7 nos habla de una plenitud, es decir, Dios logró todo lo que quería lograr. Dios logró en el Nilo todo lo que quería lograr. Eso es lo que representa la plenitud. Pero también podría representar que muchas aguas del mundo también pudieron haberse llenado de sangre. Porque, como hemos visto, y también me refiero a Apocalipsis, es que el número 7 tiene la connotación de la plenitud de las cosas, un muestreo de la plenitud de todas las cosas. Pero también hemos de entender que Dios había destinado que esto ocurriera por 7 días. Es el primer llamado de atención, irá de menos a más. Y Dios está listo para seguir con Egipto porque Él está a favor de su pueblo, Él está a favor de nosotros. Por eso a nosotros no nos debe, no nos debería de preocupar lo que está ocurriendo en el mundo y nos debería de bastar ser fieles a su palabra para entender que Dios nos va a preservar como pueblo. No se menciona a Israel en este momento hasta más adelante y sabemos que Dios ha decidido preservar. Usted no se preocupe, usted ocúpese en ser obediente a Dios. Así empezó el juicio en Egipto. Y cuando venga y cuando pasen situaciones, usted sepa que Dios está con usted
y que cuando algo aparentemente en el mundo no vaya bien, Dios, si usted es parte de su pueblo, usted será preservado. Quizás también tenga que cavar un pozo, quizás también tenga que hacer algo, pero seamos obedientes a la palabra de Dios, empecemos en ello. Seamos obedientes a sus preceptos, seamos obedientes a las competencias de Dios, que son las que revelan para nosotros los rasgos de su carácter. Es decir, lo que han llamado mandamientos son competencias divinas que Dios ha dispuesto que nosotros sí podemos guardar para ser como Él. Gracias por sintonizarnos. Me da mucho gusto haber estado con usted. Lo espero la próxima para seguir estudiando estas porciones. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.